la sexta sesión del seminario hispano-mexicano. En su sesión, en su 18ª edición, la mesa redonda se titula Bibliotecología y tecnologías. Debo disculpar a la profesora doctora Julia Rodríguez Cela, puesto que ella es directora de la sección departamental de la Facultad de Ciencias de la Información y su responsabilidad académica como directora de la sección departamental no le ha permitido acudir a moderar esta mesa redonda. Mi nombre es Angélica Zapatero, soy profesora de la sección departamental y por tanto también de este Departamento de Biblioteconomía y Documentación, y para mí es un enorme placer el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes o con todos vosotros, compañeros y amigos de México y de España. Damos paso, por tanto, al profesor Ariel Rodríguez García. Ariel es profesor, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular A de tiempo completo en el área de la organización de la información y del conocimiento, en la línea de investigación, organización y estandarización. Es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor acreditado en el programa de maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Expresidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios. La comunicación que nos va a presentar se titula La navegación en las colecciones digitales, tarea regulada por la hipertextualidad de la web. Muchísimas gracias, tienes 10 minutos para su presentación. Bien, buenos días a todos, gracias por la invitación. Agradezco a la Dirección General de Apoyo para el Personal Académico a través de su programa de superación del personal y a la Universidad Complutense. Estoy realizando una investigación sabática aquí con el grupo de investigadores Juan Miguel Sánchez Vigil, Antonia Salvador, María Olivera y Juan Carlos Marcos Recio. Mi texto, pues bueno, mi tema en sí, que estoy trabajando en esta ocasión, tiene que ver con esta parte de la navegación, que muchos de ustedes ya la realizan, muchos de nosotros lo realizamos, y bueno, los puntos que vamos a tratar, por igual abreviar los tiempos, son estos 4 puntos sobre el libro como conflicto que han estado mencionando, el modelo WEMI y las tareas del usuario. Para los que no conozcan el modelo WEMI, ahorita van a ver de qué se trata, las colecciones digitales y las relaciones bibliográficas, y al final lo que sería la visión actual de ese libro. Ahora lo vamos a denominar como el dato como conflicto. Y bueno, el libro como conflicto, aquí ya se han estado mencionando los enunciados que tiene Ortega y Gasset en su misión del bibliotecario. Justamente hay un texto que habla sobre el conflicto del libro, ¿no? Hay demasiados libros, lo que está subrayado ahí en amarillo, que son estos fenómenos que desde 1935 empezaba a verse ya como un problema de explosión de información, que ya nos hablaban de esto, de documentos, y desde la perspectiva de la organización de la información, anteriormente conocida como catalogación y clasificación, pues nos lleva a ver que ese conflicto, pues sí, nos ha generado crecimientos en colecciones físicas en las bibliotecas que nosotros tenemos, y la desarticulación que hay entre el registro bibliográfico o el registro que creamos a través del catálogo y nuestras colecciones. Estaban totalmente separadas estas visiones, y el modelo pues, que teníamos era basado en algo que tenemos aquí simplificado, que a partir de los años 60, el modelo de descripción es sobre cuál era el objeto que en ese momento se percibía como medio de trabajo, pues era el ítem obra, y se hablaba de un universo bibliográfico.
El método que se seguía, pues lo vemos aquí, que es seguir indicaciones, y el catalogador era el que establecía su criterio de cómo era seguir esas indicaciones, y la estructura que le fue dando forma a nuestros catálogos preautomatizados, automatizados y después ya digitales, pues es el formato MARC y todo esto que la normativa estableció sobre la descripción bibliográfica. El modelo WEMI empieza a ingresar con nosotros a partir de 1997, cuando pues la IFLA empieza a ver de que es necesario cambiar nuestro modelo en función de ese objeto que tenemos en nuestras colecciones. Ese objeto, que solamente era el libro, pues ya lo han mencionado, se ha adueñado de otras colecciones en las cuales pues han ido creciendo, que no solamente es el libro, con lo cual nosotros trabajamos y ponemos a disposición de nuestras colecciones. Y lo otro fundamental, las tareas del usuario. Siempre hemos pensado en la bibliotecología hablar del usuario, pero el usuario ¿en función de qué? ¿Y cuáles son esas tareas? Le preguntaría a los expertos en usuarios de información, ¿cuáles son las tareas del usuario cuando se enfrenta a las bases de datos? ¿Sí? Son tareas que vienen documentadas desde lo que estableció Cutter, desde los objetivos básicos del catálogo, donde nos decía que son 4 tareas. Aquí vemos la dimensión ya de nuestro entorno, cuando veíamos ya las colecciones que van siendo ya pues múltiples en todo su desarrollo. Ya nos han hablado, discos compactos, cintas, carretes, fotografías, etcétera, ¿no? Aquí los vemos, y cómo del ambiente preautomatizado al automatizado se van haciendo que se vayan interconectando esas colecciones con sus registros, y posteriormente pues esos catálogos, que ya estamos pasando la 4ª generación de los catálogos. Ahora lo voy a anticipar por si no me da tiempo de decirlo en las conclusiones, que ya se les están llamando recuperadores o descubridores de información. Ya no son OPACs, sino que ahora se les llama descubridores de información. Entonces, sí les invitaría a que vieran, aquí vemos esta búsqueda así muy rápido en este descubridor de información, conocido como WORDCAT, ¿sí? Y lo que Ortega y Gasset mencionaba sobre el libro como conflicto, aquí hizo una búsqueda y nos arroja sobre Ortega y Gasset 9.803 registros o documentos que hablan sobre Ortega y Gasset. En su lado izquierdo, derecho para ustedes, vemos sintetizadas de manera facetada qué es lo que esos catálogos, ahora con las diversidades que tienen, están asociándose a través de las recuperaciones facetadas. Y nos dice libros y una cantidad de libros, y de ahí si es libro impreso, digital, un artículo. Entonces ahí tenemos esas búsquedas facetadas. El modelo WEMI se habla de que son 10 entidades los que lo conforman, pero el que va a articular todas las bases de datos va a ser el primero, que es el de las entidades y sus relaciones bibliográficas, o conocidos como obra, expresión y manifestación e ítem. Eso es lo que quiere decir. El WEMI son las siglas en inglés, Word, Expression, Manifestation and Item, ¿no? Entonces esos son los temas. El modelo pues nos empieza a mandar aquí cuál es el objeto. Ahora vemos qué es el libro, cuál es la publicación, qué es lo que tiene ese objeto. Tiene un texto, qué es ese objeto, es una idea. Entonces el libro pasa a ser el ítem con el cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Las manifestaciones va a ser todas esas ejemplares que tenemos de nuestros documentos. La expresión son las versiones que podemos tener o ediciones de nuestro documento, y la obra original, que sería la primera que se crea, ¿sí? Se concentra todo esto en las tareas del usuario, que son 4 las principales, que es encontrar, identificar, seleccionar y obtener, y una quinta que no está declarada dentro del modelo, pero que es la que articula todas las colecciones, que es la que se conoce como navegar, ¿sí? Lo que se plantea ya en el universo bibliográfico es que estamos navegando entre todo este grupo de entidades,
Lo que les decía hace un momento, pues son varias las perspectivas que hay entre este modelo FRBR ya articulado dentro de las reglas de descripción bibliográfica. No voy a decir RDA porque no me vayan a decir ahí que es la República Democrática Alemana, nada que ver. Y justo estas siglas se confunden con hay otro grupo que está trabajando, pero no es RDA, es otra denominación que tiene que ver con metadatos. Y como les decía, ya no vamos a denominarlos OPACs, ¿sí?, sino les vamos a denominar ahora, es lo que ya está a partir de hace unos 3-4 años, hablando como descubridores de información y búsquedas facetadas. Y el periodo de transición de lo que es el OPAC, que conocemos con las búsquedas booleanas y las búsquedas por palabras claves, pasa a un modelo que se le está llamando OPAC ferbrizado, por la cuestión del modelo FRBR, y posteriormente ya esos catálogos que están ferbrizados y las colecciones integradas, pues nos va a dar esos descubridores de información que van a tener la característica similar a Google o Amazon, que son los más grandes. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Esta es la parte que nos dice ahora vamos hacia la web semántica, y esa web semántica pues nos va a generar colecciones. Si ven ustedes ahí el escenario, primero la ficha catalográfica, después el registro bibliográfico, y ahora todo enmarcado en XML, que se hace para poder describir nuestros recursos de información. Allí anteriormente el doctor Ríos nos hablaba de esta parte de la entidad bibliográfica, y ahora lo que es el recurso de información y cómo se interconectan cada una de ellas dentro del modelado ya de datos. Ya la catalogación descriptiva o la clasificación pasa a ser un trabajo más de metadatos y un proceso más tecnológico que manual, ¿sí? Y eso es el cambio donde nosotros vamos a tener que incidir, que entender. Nos han mostrado bastantes aplicaciones, bastantes cosas, pero todo eso está soportado en un metadato. Y aquí vemos una estructura que da ese soporte, que es RDF, y los valores que tiene RDF, ¿sí? A nivel de diagrama, ¿qué es lo que tiene que entender ahora un descriptor o un catalogador? Hablaban hace un momento del bibliotecario embebido. Esto nos está llevando primero a un bibliotecario híbrido, que en este caso es lo que tenemos, es que todavía se está trabajando con esas tradiciones y con todo este modelado de datos nuevos, y se le está denominando como el bibliotecario híbrido. Y al que ya está dentro de toda esta temática de los metadatos, tecnologías y todo esto, se le está llamando el bibliotecario disruptivo, ¿no?, porque tiene que ver con toda esta aplicación de procesos nuevos basados en la tecnología. Y bueno, el paradigma es ahora, ya no es el libro como el objeto que nosotros conocemos, sino es el dato, cada uno de esos datos representados en estas estructuras. Y finalmente, pues bueno, llegamos a estas breves conclusiones, ¿no? ¿Qué nos dice? Hay las relaciones de los datos como medio, ¿sí?, los metadatos como estructura. Ya, nada más son 2 puntos más, 2 palabras más y ya terminamos. Las nuevas responsabilidades del bibliotecario, el dato como futuro, que es el Big Data, y los descubridores de información. Una palabra más, una noticia más. Estuvo Zuckerman aquí en Barcelona hace unos meses y decía que apuesten ahora, que a las empresas telefónicas, que le estaba diciendo, no apuesten a la conectividad, no apuesten a la televisión en línea, apuesten a ver la funcionalidad de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que es una fusión muy interesante de conceptos que teníamos ya asimilados con los nuevos conceptos. Pasamos la palabra a la profesora Brenda Cabral Vargas. Ella es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología por parte de la UNAM. Su tesis fue aprobada con mención honorífica. Obtuvo medalla Gabino Barrenda en la licenciatura, otorgada por la UNAM por el mejor promedio de su generación.
Ha sido catedrática desde 1991 hasta la fecha en diferentes asignaturas bibliotecológicas. Formó parte del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios desde 2002 a 2004, en el cual fue vicepresidenta. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde enero de 2010. Fue coordinadora del Centro de Programas Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde agosto del 2009 a agosto del 2011 y coordinadora del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información desde abril del 2011 al 30 de agosto del 2014 en la misma facultad, y en estos momentos es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la UNAM, en la línea de Tecnologías de la Información. La comunicación que nos va a presentar es Preservación de las nuevas entidades de información desde la perspectiva de Ortega y Gasset. Muchísimas gracias. Profesora, tiene 10 minutos para su comunicación. Muchas gracias. Gracias, y antes que nada pues quiero agradecer muchísimo el recibimiento que nos han dado todos. Nos hacen sentirnos como en nuestra casa. La verdad, cada vez que venimos es muy grato convivir con todos ustedes y transmitir y recibir toda la información y trabajos que ustedes están realizando. Pues bueno, voy a darle ya continuidad a esto porque tenemos muy poquito tiempo. Yo creo que cada una de las presentaciones que han hecho cada uno de mis compañeros, de mis colegas, han servido como base a lo que yo les voy a continuación a decir. Primeramente, me gustaría que vieran esta frase, en la cual pues realmente vemos el nivel de resguardo que se le está dando, por ejemplo, a todos los documentos digitales que tenemos actualmente, ¿no? Antes podíamos ver el papiro, así se conservara de manera muy tenue o ya casi desbaratándose, lo podíamos conservar. Y esta frase me gustó mucho, que la información digital es más frágil que los fragmentos de papiros que se encontraron enterrados junto con los faraones. Y realmente podemos ver que a veces entramos a una página, a un sitio y posteriormente queremos acudir a esta información y ya no existe. Esta es la estructura de la ponencia. Muy rápidamente les voy a hablar de algunos conceptos teóricos sobre la preservación. Ya lo han dicho, únicamente voy a puntualizar en algunos temas, algunos conceptos, y sobre las nuevas entidades de información. Ya sobre la perspectiva de Ortega y Gasset, yo creo que ya han hablado mucho con respecto a cómo ha sido el auge tan tremendo de diferentes libros, obras, y ahora en formato digital pues es exponencial. Posteriormente, algo sobre la importancia y algunos aspectos a considerar a la hora de preservar las nuevas entidades de información. Bueno, como les comentaba, día a día se pierde información. Hemos visto, por ejemplo, hasta información de ciencias. Un estudio que se hizo en la NASA de bastantes años, donde se perdió de información. Ya no se puede tener acceso a ella porque el software ya nadie lo maneja, ninguna computadora. Entonces podemos ver cómo se pierde la información sobre todos los recursos digitales. Nosotros sabemos que para la preservación digital no solo es tener los documentos digitales, sino el poder proporcionar el acceso, su integridad, la autenticidad de esos documentos, que sean los que se crearon, la seguridad y la usabilidad. Eso es necesario, sobre todo en la información digital. Y aquí únicamente sí me gustaría hacer la distinción entre lo que se entendía antes por entidades bibliográficas y lo que yo manejo en esta plática sobre las nuevas entidades de información. Aquí nos menciona
un concepto de que se entiende que son el subconjunto de todos los casos del conocimiento registrado. ¿A qué me refiero con ello? Que son todas las obras, cuando estamos hablando de una entidad bibliográfica, que ya mencionaba el doctor Ariel, de una obra. Sin embargo, todo lo que son adaptaciones, comentarios, adaptaciones, son obras relacionadas. Posteriormente, por eso viene en la parte de abajo, que es un espacio multidimensional. O sea, está la obra con todo lo que se ha escrito con respecto a esa obra, cuando nos referíamos a obras impresas. Sin embargo, aquí veíamos la parte de la propiedad física y también la parte del contenido. Aquí, por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a nuevas entidades de información, únicamente se refiere tanto a un espacio físico, a un recurso, a un documento que nació digital como tal, un libro, un artículo. Y, por ejemplo, no sé si han oído de los booktubers, es sensacional porque son videos que se hacen con respecto a pláticas de libros. Entonces permite el poder tener acceso a esos libros, pero se tendría que hacer una relación de este video con el libro, porque bueno, es una parte de difusión del libro, y así como tal hay una serie de nuevas entidades de información que permiten el poder recuperar una infinidad, tanto, ya se habló de los blogs, se ha hablado, por ejemplo, también, ya se ha visto en Canal 11, que ya están surgiendo únicamente de manera digital, o sea, ya no se tiene en otro tipo de formato. Y aquí como un concepto, el conceptualizar los siguientes términos de entidad bibliográfica, yo me podría referir a un recurso, a un espacio, a un medio, como estaba haciendo referencia, pero también en esto tendremos que ver tanto los atributos como las relaciones que tiene ese documento. Ya se mencionaba anteriormente esto del marcado en XML, ya nos permite también establecer una serie de relaciones con otro tipo de documentos. Y aquí podemos ver también, a veces hasta con una bibliografía del mismo autor, o si estamos hablando de una película, de un cortometraje, cuando hacemos la relación podríamos hacer la relación con otro tipo de obras. Y bueno, aquí ya no hago tanto énfasis a lo que les había dicho de Ortega y Gasset, que sí me quería concentrar esta parte de que a veces surgen muchos libros que no son útiles, como él lo decía, y también lo vemos, muchas de las ideas, de los espacios, de los recursos dentro de las nuevas entidades de información, a veces como que únicamente es una copia de un documento que ya hubo con anterioridad. Y aquí, cuando nos referimos a las nuevas entidades de información, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en los años 70 se veía, por ejemplo, las bases de datos, por ejemplo, en los 80s, en los 90s, se tenía muchas obras de consulta de manera digital, y bueno, actualmente podemos ver. Bueno, me paso a las conclusiones, porque yo creo que ya no daría tiempo. Yo quería que vieran algo sobre la validación de las nuevas entidades de información, que es muy interesante en cuanto a qué aspectos se deben de tomar en cuenta para ver el valor de estos indicadores, ¿no? Como sería el autor, la autoridad, la audiencia, el costo, los contenidos, y también algunos aspectos que tienen que ver con la parte cultural, tecnológica, legal, para poder preservar esto. Sin embargo, únicamente quiero mencionarles que hice un estudio con respecto a varios recursos que hay en diferentes organismos, para ver más o menos cómo tenían organizado esto, o sus recursos. Entonces vi desde videos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se pudo ver una serie de PDFs, que de hecho ya ellos lo ponían, de la Biblioteca Digital Mexicana. Fue muy interesante ver que están participando
12 institutos y en los cuales se veía una serie de recursos interesantes, por ejemplo, mapas, planos, grabados, que ya aparecían de manera digital. Los podcasts cultural de la UNAM están también muy interesantes porque se tienen, por ejemplo, ahí en Letras Mexicanas se tienen 100 archivos. Entonces, una serie de recursos muy interesantes. Sin embargo, yo voy a terminar ahí con las conclusiones. Realmente hay dificultad en la búsqueda, falta orden dentro de estos recursos diferentes. Entré al Canal 11, a W Radio, fueron, les digo, diferentes instituciones para ver y llegar a estas reflexiones. Falta orden, faltan contraseñas a veces para poder entrar a estos recursos, no se tiene ningún recurso de preservación de estas colecciones y además falta mucha difusión de esta colección. O sea, uno entra ahí pero no hay ligas con algunas otras páginas ni otras cuestiones, ¿sí? Entonces, únicamente, ya para terminar, quería dejarlos con unas reflexiones. Aquí, finalmente, ¿cuáles serían los principales problemas que está enfrentando ahorita la preservación de las nuevas entidades de la información? ¿Existen maneras de evitar que se alteren los contenidos de las nuevas entidades de información para ocultar o cambiar información? ¿En qué medida las nuevas entidades de información son vulnerables? ¿Por qué son relevantes los metadatos en la preservación digital? Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, profesora. Pasamos ahora a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son magníficas las presentaciones de la Universidad Autónoma de México, como no, y los profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se centran en una de ellas, aunque son 3 profesores los que lo realizan, Guadalupe Ramos Fandiño, Julio César Rivera Aguilera y Luis Roberto Rivera. Julio César, aquí presente tenemos, es licenciado en Biblioteconomía, maestro en Educación con especialidad en Innovación Educativa por la Universidad Marista, diplomado en Formación por Competencias en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del cuerpo académico y obtuvo reconocimiento por perfil deseable PROMED de 2011 a 2014. Luis Roberto Rivera es licenciado en Bibliotecología e Información por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en Educación con especialidad en Innovación Educativa por la Universidad Marista de San Luis Potosí y diplomado en Organización de Archivos. A la profesora Guadalupe Ramos Fandiño creo que la vais a presentar vosotros, y la comunicación que presentan en conjunto se titula Directorio Digital, Sistematización y Digitalización del Fondo Fotográfico del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias y tenéis 10 minutos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y, al igual que mis compañeros, agradecer al comité organizador tanto de la Universidad de Extremadura, Complutense de Madrid y Nacional Autónoma de México por organizar este importante evento y darnos oportunidad de participar en esta mesa. En segundo término, quiero compartir con ustedes a nombre de los representantes del cuerpo académico del cual formo parte. Se trata de los avances hasta ahora alcanzados de un proyecto en desarrollo que tiene que ver con la vinculación teoría-praxis, es decir, lo que estamos revisando en las aulas con nuestros alumnos, estamos tratando de llevarlo a la práctica para resolver necesidades sociales muy específicas hacia el interior de nuestra institución. El proyecto está dividido en 2 fases. La primera de ellas tiene que ver con un directorio digital que quiere dar cuenta o trata de dar cuenta de todas aquellas instituciones que en la ciudad de San Luis Potosí poseen fondos fotográficos. Eso por un lado.
y por el otro hemos detectado también otra necesidad en el Departamento de Comunicación Social de nuestra propia universidad, que posee fondo fotográfico bastante importante. Sin embargo, pues no está organizado y no se han tomado las medidas correspondientes para garantizar su uso, acceso, preservación, etc. Entonces, en estos dos contextos es que se desarrolla nuestro trabajo. Obviamente hay un marco teórico bastante amplio que forma parte de una de las líneas de investigación de varios de los compañeros integrantes del cuerpo. Sintetizo brevemente lo siguiente: señalar que la fotografía como medio para la investigación social ha sido utilizado para dar evidencia de hechos históricos, antropológicos, periodísticos, etc. La existencia de fotografía como documento rescatable en múltiples ambientes es evidente en México a partir del siglo XIX, y en nuestro país existe una rica producción de imágenes que es necesario rescatar, conservar, catalogar y difundir. Y en la ciudad de San Luis Potosí, los primeros indicios de la práctica fotográfica surgen, o hay evidencia de ellos, según lo que hemos consultado hasta ahora, entre los años 1857 y 1858, por fotógrafos ambulantes que visitaban la capital potosina. El proyecto propiamente está desarrollado, se está desarrollando en 5 grandes etapas. Me refiero a la metodología. En primer lugar, la elaboración del directorio, donde interviene investigación documental, trabajo de campo, la descripción de las fotografías a través de procesos de identificación de elementos mediante metadatos Dublin Core, así como el registro del formato de codificación. La tercera fase del proyecto, la digitalización del fondo fotográfico, desarrollo de un repositorio digital para dichas imágenes y finalmente la publicación de resultados de ambos productos, tanto del directorio como del repositorio. Para la elaboración del directorio se han considerado instituciones como archivos fotográficos, fototecas, bibliotecas, cinetecas y filmotecas, institutos y centros de investigación. Ya hay una categorización de estas instituciones y son de las que se da cuenta en el directorio. Se llevó a cabo también, como parte de la metodología, el diseño y aplicación de un instrumento a través de distintos reactivos, entre los que interesa recuperar datos e informaciones en 4 rubros: contexto de la institución, métodos de organización sobre las colecciones fotográficas, saber si existe ya trabajo de digitalización en estas instituciones y finalmente si están aplicando métodos para la conservación y restauración. La estructura del directorio, la base de datos concretamente está organizada a través de estas tablas que se muestran en la diapositiva. Hay una categoría para el tipo de institución, las instituciones con los datos de contacto, el personal que está a cargo de dicha institución o del fondo fotográfico concretamente, y una tabla más que hace referencia a las imágenes. El diseño de la base de datos y la interrelación entre tablas y campos se muestra en esta diapositiva, y este es el boceto hasta ahora de la página web donde estará publicado el directorio digital. Aparecerán las categorías, un cuadro de texto para las búsquedas, tanto avanzada como básica, y en esta parte mostraremos en forma de galería algunas imágenes representativas otorgadas por cada una de las instituciones. Paso entonces al segundo producto, que tiene que ver con la sistematización del fondo fotográfico. Estamos trabajando a través de 4 procesos: el de descripción documental, digitalización de fotografías, automatización y publicación. Las herramientas de apoyo que estamos desarrollando, como nos interesa sentar las bases para compartir este proyecto y que otras instituciones, por lo menos de manera local y o regional, puedan llevarlas a cabo, estamos documentando con los materiales de trabajo que aquí hago referencia: manual de políticas y procedimientos, formato de codificación en Dublin Core, catálogo de descriptores, un microtesauro y listados de palabras clave. Este es el formato que estamos utilizando, de Dublin Core, con sus 15 elementos en sus 3 categorías. Y en la fase que corresponde propiamente a la digitalización, estamos dando el tratamiento para la conversión de fotografías a formato digital. Tenemos fotografías a color, blanco y negro, negativos y diapositivas, y aplicamos procedimientos de escaneo y edición de recursos o de imágenes.
Es importante hacer mención también que tomamos como referencia la norma ISO 13028, donde se establecen las directrices para la digitalización. Y un poco a detalle, los distintos pasos, 8 pasos en concreto que llevamos a cabo para digitalizar las imágenes o fotografías. Y en el apartado de automatización nos referimos a la aplicación de herramientas tecnológicas, tanto de software como hardware, para los procesos de almacenamiento, búsqueda, recuperación y difusión de recursos digitales. También en herramientas de trabajo propias para la automatización, y en lo que corresponde a normalización nos basamos en Dublin Core. Y los elementos normativos que propiamente han sido incorporados a esta herramienta de metadatos. Estamos desarrollando un sistema de información con software libre, por ahí se mencionan rápidamente el sistema operativo, el tipo de servidor, los lenguajes de programación, los gestores de bases de datos y el tipo de administración con el que estamos trabajando. Para el desarrollo web utilizamos también estas herramientas, PHP, hojas de estilo en CSS, JavaScript y Space para el repositorio. Y el hospedaje de nuestro servidor, o tenemos en este momento 2 servidores, nuestro servidor de desarrollo que se ubica en el site principal de la Escuela de Ciencias de la Información, tiene ya una dirección IP pública que está mostrándose en la diapositiva, y estamos preparando también ya el servidor de producción. Este se hospeda o se encuentra físicamente en el centro de datos de la universidad y se accede también a través de una dirección IP pública. Y cierro señalando simplemente que el cuerpo académico está tratando de dar soluciones muy concretas a través de productos que puedan ser utilizados hacia el interior de nuestra universidad, por un lado, pero por otro, nos interesa compartir la metodología, ya lo mencionaba, con entidades afines o a quienes pueda ser de utilidad lo que nosotros estamos haciendo. Hay instituciones que realizan investigación, que se dedican a teorizar, y nosotros tomamos esos modelos como punto de partida, pero nos interesa involucrar a nuestros estudiantes, de tal forma que de ahí puedan desprenderse estudios para que obtengan su grado de licenciatura a través del desarrollo de tesis o de tesina. Y consideramos importante socializar los avances hasta ahora alcanzados en este tipo de eventos, ya que nos permite recibir las retroalimentaciones respectivas para continuar con el rumbo o reorientarlo si fuera necesario. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Pasamos a la siguiente comunicación. Ha sido preparada por nuestro compañero, el profesor Manuel Blázquez Ochando. Es profesor de esta facultad, de Facultad de Ciencias de la Documentación. Lo que ocurre es que su comunicación la va a leer don Víctor Villapalos. Don Víctor Villapalos es diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense. Es grado en Información y Documentación, también por la Universidad Complutense, y máster en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Alcalá de Henares. En el ámbito profesional ha sido secretario general de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, SEDIC. Es director de Bibliotecarios, es una asociación también de profesionales, y actualmente es director del Archivo Histórico de la Congregación Religiosa de Jesús María. La comunicación que va a presentar es la que ha preparado nuestro compañero, el profesor Manuel Blázquez Ochando, titulada Experiencia de desarrollo de una distribución de software documental AMP-DOC. Muchas gracias, Víctor, y tienes 10 minutos. Vale, muchas gracias, buenos días. Bueno, antes de nada, en nombre de Manuel Blázquez, agradecer la oportunidad de presentar aquí la segunda versión de este software documental que ha desarrollado por entero Manuel. Bueno, Manuel es profesor del Departamento de Biblioteconomía de esta facultad, y bueno, entre sus líneas de investigación están la tecnología de la documentación, la automatización de unidades de información y el análisis webmétrico.
Bueno, voy a empezar presentando este software que ha desarrollado Manuel. Os voy a hablar un poco de la problemática de la automatización, qué es AMPDoc, las aplicaciones que tiene instaladas, cuáles son las utilidades que tiene, cómo funciona, y haremos una breve prueba de funcionamiento si es que tengo tiempo. Bueno, primero, la problemática de la automatización. Para entender la utilidad de este tipo de desarrollos, uno debe ser primero consciente de que existe cierta problemática en relación con la automatización de unidades de información desde el punto de vista del profesional de la información. A menudo los profesionales de la información nos encontramos bastantes dificultades para trabajar en entornos de trabajo muy técnicos, a nivel de valoración de software, de testeo, de configuración, etc. Existen complicadas instalaciones, las instalaciones AMP, que son de instalaciones de servidores web, que son donde, bueno, es donde normalmente trabajan los software que utilizamos en las unidades de información. Y realmente la instalación es bastante compleja, lo que nos quita bastante tiempo a los profesionales de la información y muchas veces sin los resultados esperados. Aunque existen algunas, como veis aquí, algunas instalaciones de módulos que han sido resueltas parcialmente a través de SAMP o de AppServe, muchas de estas soluciones no se adaptan por completo a los software de gestión documental y por tanto no nos sirven para instalarlos. Además, bueno, las aplicaciones de automatización requieren requisitos de configuración muy específicos, como el tiempo de ejecución, la memoria de compilación, extensiones, librerías, etc. Elementos que complican mucho la instalación de software documental. Entonces, ¿qué es AMPDoc? Bueno, a nivel técnico, AMPDoc es simplemente un servidor web, una máquina virtual que funciona como un servidor web en una memoria portátil, en tu ordenador, donde quieras instalarlo mientras tenga Windows. Es un desarrollo que está basado en Server2Go, aunque Manuel posteriormente lo ha modificado, y dispone de la configuración de Apache, MySQL y lenguaje PHP. Todo el contenido de la distribución de AMPDoc que ha hecho Manuel es de código libre y open source, incluyendo las aplicaciones instaladas y la interfaz de acceso. Lógicamente apuesta por el desarrollo de tecnologías de la documentación y bueno, pues es una opción más que válida para plantear proyectos de automatización. En definitiva, AMPDoc no es otra cosa que una mega plataforma en la que tienen cabida un montón de soluciones o de desarrollos informáticos que se pueden utilizar en diferentes campos dentro de la gestión de información, en bibliotecas, en archivos, etc. Con lo cual evitamos tener que instalarlos en nuestra unidad de información y podemos testearlos directamente desde esta plataforma que ha hecho Manuel. Integra aplicaciones documentales de todo tipo, ahora después las vamos a ver, y bueno, entre ellas pues conviven sistemas de gestión integral de bibliotecas, archivos, sistemas de gestión de colecciones digitales, es decir, un montón de campos diversos dentro de la gestión de información. Bueno, las aplicaciones instaladas, tengo que señalar que esta es la segunda versión, o la versión 2.0 de la AMPDoc. Ya hubo una versión 1.0 que ya incluía todos estos software de gestión documental. Como podéis ver, es muy variado y hay programas de todo tipo. Pues bueno, de gestión de archivos como Archon, de bibliotecas muy conocidos, el OJS para editoriales y para revistas, WordPress, bueno, incluso agregadores de contenidos cuando nos dejaron sin Google Reader. El nuevo AMPDoc incluye, además de
el software que he comentado anteriormente, incluye estos nuevos. A destacar, desde mi punto de vista, bueno, Tema 3, para la gestión de tesauros, y Vidita, que es un gestor de contenido semántico, que yo no he tenido todavía la oportunidad de probarlo, pero que bueno, parece muy interesante con todo el tema de la web semántica y de las ontologías que se están dando ahora en la web. ¿Para qué se usa AMPDoc? Bueno, pues para automatización de bibliotecas, automatización de archivos, diseño y gestión de flujos de trabajo, desarrollo web semántico, es decir, tienen múltiples utilidades que en resumen, bueno, completan, bueno, sirven para prácticamente todos los profesionales o todas las áreas profesionales de la gestión de información y además también como para la actividad docente y para la actividad investigadora. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es descargar un archivo, que luego os voy a dar la URL, descomprimir ese archivo. Ese archivo tarda mucho en descomprimir porque realmente incluye todos los archivos para instalar un servidor virtual y además todos los archivos que incluyen los 25 programas que tiene AMPDoc 2.0, con lo cual el archivo tarda bastante en descomprimirse. Una vez que lo tienes descomprimido, tienes una carpeta que se llama AMPDoc y dentro de la misma hay un archivo que pone AMPDoc.exe. Con clicar ahí abres el AMPDoc y ya puedes acceder a todos los programas directamente. Entre las novedades de AMPDoc 2.0, bueno, está el acceso a las instalaciones, a las aplicaciones con un clic, el buscador integrado que tiene, en el que puedes elegir, bueno, el Wow Search o Google o el que quieras, acceso inmediato a las aplicaciones, deshabilitar, habilitar o desinstalar aplicaciones y las nuevas aplicaciones instaladas referidas. Voy a rápidamente hacer una prueba de funcionamiento para que veáis cómo es. Pincharíamos en AMPDoc.exe, se abre la plataforma y aquí podríamos tener acceso a todos los programas de gestión documental directamente sin necesidad de instalarlos. Nos vienen ya preinstalados con un usuario y una contraseña para acceder al menú de administración de cada uno de los programas. Con lo cual tendríamos la posibilidad de testear multitud de programas para ver si se adaptan a nuestras necesidades en nuestra unidad de información. Además, aquí nos vienen todos los usuarios y las contraseñas de cada uno de los programas instalados y aquí nos vienen por temática. Y además, bueno, en la configuración también podemos ver que las aplicaciones instaladas pueden ser deshabilitadas o desinstaladas en el caso de que queramos hacer más ligero el software. Y bueno, ya como conclusiones, si las puedo, si puedo acceder a ellas. Sí, voy. Nada, pues como conclusiones, simplemente decir que evita las complejas instalaciones en servidores web de software documental y desde mi punto de vista constituye un desarrollo tecnológico muy útil para los profesionales de la información que tenemos que estar constantemente probando nuevos software para nuestras unidades de información. Así que con esto ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que hay algo que tal vez se continúa, que es de código abierto, ¿no? Sí. Exactamente, es código abierto y no hay problema con las licencias. Muchas gracias. La penúltima presentación.